Me agarró, estaba leyendo precisamente, cuando uno escucha las cosas que pueden pasar en Ucrania, entre Rusia y este país, que es un país independiente, obviamente, ¿no es cierto? Dice, che, a mí no me importa, esta no es mi guerra. Lo que pasa es que cuando una guerra comienza, uno sabe, cuándo comienza, pero no sabe cuándo termina. Y más cuando hay potencias que están enfrentadas, en este caso la OTAN, que es la Organización del Tratado Atlántico Norte, que es una de las razones por las cuales este conflicto se produce. Hay otras. ¿Por qué? Porque Ucrania quiere ser OTAN y Rusia no quiere que sea OTAN, quiere que siga siendo cercana a la política de Vladimir Putin. Pero por más que usted diga, esta guerra no es mía, las cosas se complican porque va a aumentar, por ejemplo, el gas. Usted me dirá, ¿va a aumentar el gas en la Argentina? Sí. Y aunque tenga que ver con aquello, sí. ¿Por qué? Porque otros países van a tener que exportar gases de Rusia. Se complica, va a haber muertes, va a haber montones de cosas. ¿Y cómo se evita? Bueno, vamos a ver si esto se puede evitar diplomáticamente. Es más, hay 200.000 ucranianos en Argentina, una colonia importantísima. Por eso invité al doctor Pedro Lilic. Es un gran realmente neurocirujano argentino, pero hoy más allá de hablar de la salud, vamos a hablar de su querida Ucrania, aquí en Íntimo y Personal. Si usted no lo conoce, yo se lo voy presentando. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. ¿Cómo presentar al doctor Pedro Lilic para hablar de Ucrania, de esta realidad que todos estamos viviendo, incluso los argentinos y la gran colonia ucraniana que hay en nuestro país, sin decir antes que este señor, que usted ve frente a cámara, en el 90 marcó un hito mundial al realizar la primera embolización de un aneurisma, y en 1996 con la introducción de un stent en la terapéutica cerebral vascular. Ahora sí, no podía presentarte de otra manera. Reconocido a nivel mundial. Eso simplemente decir que hace que cuando uno tiene un derrame cerebral, como se decía, ¿no es cierto?, o un accidente cerebrovascular, no haga falta trepanar un cerebro, ¿no? ¿Soy muy bruto? No, está bien, es perfectamente. Parte de la culpa es nuestra, los médicos, que llamamos de una misma cosa con muchos nombres, ¿no? Derrame cerebral, ictus lo llaman los franceses y los españoles. En realidad es un ataque cerebrovascular, es algo brusco, ¿viste? Que te irrumpe dentro del cráneo con un golpe de sangre o te falta sangre y te provoca un infarto. Así que sí, es tal cual vos lo decís. Sí, hemos trabajado mucho en esto, la Argentina en esto nos dio muchas ventajas, hemos trabajado muy bien aquí. Y gracias a eso somos más o menos conocidos. ¿El mundo conoce tu técnica? Sí, claro. Nosotros viajamos mucho por el mundo, vamos a enseñar, hacemos lo que se llama proctoring, vamos a enseñar a operar con esta técnica. Ahora va a cambiar un poco todo esto con la telemedicina, porque vamos a poder, la telemedicina, el robot, nosotros tenemos robots hoy que yo puedo operar desde acá a un paciente en Toronto. Así ¿Cómo? Claro, tengo un robot en Buenos Aires donde podemos utilizar estas técnicas operando un enfermo que está en cualquier otra localización. Vos imaginate que eso es importante para países como Argentina, con una gran extensión geográfica. Claro. Así que estos son temas importantes y estos son avances que fueron posibles en los últimos años gracias a la telemedicina y a la robótica. ¿Hablas en plural? Sí, claro, somos un equipo. A veces el que está frente a la cámara o el que dice algo es uno solo, pero detrás de esto hay mucha gente. Mucha gente, por suerte hemos conformado este equipo. Yo cuando volví al país en 1990 y ya llevé gente de Argentina a trabajar conmigo a Los Ángeles y a Canadá para que aprendieran todo esto. Y cuando vine aquí tuve la suerte de poder desarrollar todo esto. Yo formo gente. Pero llegaste a operar con el cerebro abierto para sacar ese coágulo, digamos. Claro, sí. Durante muchos años. Sí, durante muchos años. Yo hice la residencia de neurocirugía aquí. Neurocirugía pediátrica en el viejo hospital de niños de Buenos Aires, un orgullo para
para el mundo. Así que sí, hemos trabajado. Un posoperatorio terrible, ¿no es cierto? Largo. Era diferente, los enfermos tenían más chances de infectarse, las cirugías eran más largas. Un día me enseñaste porque estabas en el planetario dando una charla y me dijiste, Ricardo, las primeras, creo que me dijo 3 horas, me dijiste 4, 3 o 4. 3. 3 horas son fundamentales. Sí, si yo llego al paciente en las primeras 3 horas, puedo hacer muchísimas cosas para lograr una sanación. Ahora, después claro, después van muriendo las neuronas, ¿no es cierto? Ya después. Bueno, esas son las cosas buenas que han ido pasando con los años. Ahora ya tenemos en algunos casos seleccionados 24 horas para actuar. Así que algunas cosas han ido cambiando realmente para bien. Pero yo sé que Pedro quiere hablar de otra cosa, que es su pasión, que es su vida. Él es hijo de ucranianos, tiene un apellido ucraniano, y no es nuestra guerra, y no sé hasta dónde no es nuestra guerra, ¿no es cierto? En los últimos, 20 días he aprendido de Ucrania, no solamente que tiene los colores de Boca, la bandera, sí, claro. Amarillo y azul, sino he aprendido de geopolítica en forma acelerada, Pedro. Vertiginosa. Y no está mal que así ocurra. Primero quiero que me cuentes cómo se sienten los ucranianos en Argentina y cómo crees que tus conocidos, tus familiares, tus amigos ucranianos se sienten allá en Kiev, ¿no? Mira, nosotros nos sentimos mal, ellos están allá, nosotros estamos acá extremadamente preocupados por toda esta situación. Acordate que nadie pensaba que en Sarajevo empezaba la Primera Guerra Mundial, acordate que nadie pensó que en Múnich empezaba la Segunda Guerra Mundial cuando volvió Chamberlain. Esto es una sin razón, estamos en el siglo XXI. ¿Cómo no nos vamos a poder sentar, dialogar y llegar a una... la solución de esto es diplomático, no necesitan morir millones de personas para llegar a la solución después. Esto es una insanía total. Que alguien declare en este momento del siglo XXI que yo me voy a quedar con 2 provincias de Argentina o que yo te voy a quitar 2 mesas a vos, no tiene ningún sentido, sobre todo si el dueño de esas 2 provincias es un pueblo pacífico, que nunca amenazó a nadie, en el cual reina la democracia y es dueño, tiene 3 poderes. No tiene demasiado sentido. Y volviendo a tu pregunta original, uno de los temas. Claro. Uno de los temas. El otro es la crítica para que Ucrania se adhiera a la OTAN. Sí, claro, ese es el otro problema. Como vos decís, geopolítica pura, ¿no? Fíjate que esto no empezó acá, Ricardo. Esto empezó en el 2014. ¿Te acordás cuando básicamente aparecieron hombrecitos en Crimea? Sí. Que primero aparecieron en Crimea. Era de ustedes. Claro, si Crimea era nuestra, lo ocuparon en el 2014 y luego comenzaron a infiltrarse por el límite que está con Rusia en ese momento. El este de Ucrania, se comenzaron a infiltrar ahí. Pero ahí es una guerra que ya está, murieron 14.000 personas. Sí. Te repito, 14.000 personas murieron ya en esta guerra. ¿Y qué sentido tiene en vez de sentarse a negociar los acuerdos de Minsk? Aparte, te quiero aclarar algo. Nosotros en Ucrania tenía el 3er arsenal nuclear en el mundo, el 3º. Primero Estados Unidos, luego Rusia y el 3º era Ucrania. Ahora, me estás hablando de la Unión de Repúblicas Socialistas Claro, Soviéticas. cuando termina la Unión Soviética, Ucrania queda con esta parte del arsenal nuclear. Y entonces, ¿qué hace? Obviamente se negocia y se lo da a Rusia, este arsenal nuclear. Y se firma un tratado en Budapest. ¿Quiénes son los que refrendan la integridad territorial de Ucrania? Yeltsin por Rusia. Y por los Estados Unidos, ¿qué año? Y esto debe haber sido 2004 más o menos. 2004, ¿quién, un Bush? Bush estaba, claro. Claro, básicamente eran Rusia, Inglaterra y Estados Unidos. Posteriormente refrendan esto los otros 2 que habían quedado fuera, que eran Francia y China. Pero todos se comprometían a que Ucrania quedara íntegramente como está, tanto con la soberanía, etcétera, Crimea etcétera. era de Ucrania. Crimea era de Ucrania. Se quedaron sin Crimea. Invadieron el este de Ucrania. Y ahora se declaran que las provincias son de ellos. ¿Qué tenía Crimea, Pedro? Crimea es fundamental. No, fundamental. Era sede de Sebastopol. Sebastopol era sede de la flota rusa en el Mar Negro. El Mar Negro te da acceso a ¿dónde? Para un lado Turquía, al Bósforo, para salir, y otro lado al Mediterráneo. O sea, Rusia logró el control total del Mediterráneo. De esta punta,
del este. Obviamente tiene una base en Crimea. Claro, tiene una base enorme en Sebastopol, es sede de la flota rusa, extremadamente importante, muchos submarinos. La importancia económica no es tan importante, no es tan grande, tiene vinos, tiene obviamente las costas del Mar Negro, pero lo importante... Hay un límite. Crimea hasta acá. Hay un límite. Cuando ellos invadieron. No, ellos tomaron toda la península. Fue una operación aerotransportada enorme. En aquel momento, 2014, Ucrania estaba muy mal desde el punto de vista de su ejército, no estaba entrenado, se había quedado con el armamento viejo de la Unión Soviética y no tenía dinero, no tenía nada. Fue fácil, fue una operación, yo digo, creo que no se disparó un tiro. Pero bueno. ¿Cómo era el político que en ese momento gobernaba? En Ucrania, Sí. Kuchma era el político. ¿Y cómo era? Kuchma. Vos decís el que... El que no hizo nada cuando le tomaron Crimea. No, ese era Víctor Yanukovych. Yanukovych, que es el que... Todo se originó ahí. Yanukovych fue puesto a dedo por el amigo Putin. Ahí hubo una revolución naranja en la cual se desplazó esta gente. Hace poco se conmemoró, murieron 100 personas ahí. Francotiradores rusos en las plazas alrededor los mataban de a uno. A los chicos jóvenes, 20, 24 años. Es la historia de las revoluciones. Esas dos provincias separatistas, ¿me recordás el nombre, por favor? Lugansk y Donetsk. ¿En qué hablan? El 20% de la población de esas provincias son rusófonos, hablan ruso. 20%. Fíjate que la Unión Soviética todavía hizo esta campaña. Se llevaban a los que no opinaban lo mismo que ellos, se los llevaban a Siberia, que es Rusia, y traían rusos a cada lugar. Es así como esa parte, el este de Ucrania. Colonias. Y sí, traían... Fue algo que en su momento lo hizo la policía secreta rusa, la famosa KGB, del cual ¿De dónde sale Putin? Vladimir viene de ahí. Sí, claro. Pero mira, la verdad, vos pensá, estamos acá en Buenos Aires, en el verano porteño, charlando de esto, que puede hacer que mueran más gente que en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabés cuánto murieron en la Segunda Guerra Mundial? 60 millones de personas. ¿Sabés cuánta gente murió por el COVID? No llegan a 6 millones todavía. Vos mirá los números. Háblame de plata, porque la verdad que también hay cosas así. Yo escuchaba ayer o anteayer, no me acuerdo, que Alemania cerraba un grifo, perdóname la crudeza en la expresión, un grifo de gas, porque ustedes, por allí pasa un gasoducto sumamente importante que permite que la Europa del Este no se muera de frío. Claro. Bueno, por eso decíamos que es geopolítica. Hablamos del Mar Negro, ahora hablamos del otro, hablamos de la energía. Rusia maneja la energía, hay una dependencia muy grande de Europa occidental por el gas y el petróleo rusos, que llegan a través de dos viejos gasoductos que atraviesan Ucrania y llegaban. Ahora Yeltsin ya construyó y ya terminó el Nord Stream 2, que es otro que pasa por debajo del Báltico, sale de Rusia, pasa por debajo del Mar Báltico y sale a Alemania. Fíjate que toda esta geopolítica, la que más callada estaba era Alemania, porque Alemania recibe el 100% de ese gas y después lo distribuye a Europa. Y lo cobra. Claro, no, aparte, las regalías, acá hay un juego enorme de geopolítica. O se va por debajo del Mar del Báltico. Norte. Sí, debajo del Báltico. Del Báltico. Sí. Pasando, obviamente, atravesando Lituania, Estonia. Bypassean eso, van por debajo. Bueno, vos de bypass sabés. Claro, porque vos fíjate que esos países hoy pertenecen a la OTAN. Entonces no podían pasar por ahí. Y entonces ellos no sabían que estaban construyendo eso. Claro que sabían. La inteligencia norteamericana no sabía. Todo el mundo sabía. Pero bueno. Doña Ángela, la verdad que muy buena, muy coqueta, muy amable. Cada uno hace su negocio. Sí, su negocio, sus conveniencias o su... el tema, mira, la otra pregunta que la gente se hace y me hace, ¿por qué Ucrania? ¿Por qué este lío se va a dar en Ucrania? Y no en Bielorrusia o no. Claro, Ucrania está en el paso. Turkmenistán. Claro, Ucrania está en el paso, entre el este y el oeste. Después Polonia, ¿no? Después viene Polonia. Si hay una guerra, ¿dónde va a ser la guerra hoy? En Ucrania. ¿Quiénes van a morir? Ucranianos. Claro. ¿Entendés? No si Ucrania, claro, si Ucrania no estuviera ahí, el próximo paso hacia el este, ¿quién es? Rusia. Morirían mucho más rusos. Si el límite no estaría ahí, estaría en Polonia, morirían polacos, que son miembros de la OTAN. Esto es ideal, es Ucrania en el medio. Es un país que, la verdad que ha sufrido, vos sabés, invasiones turcos, mongoles,
suecos, rusos. Es interesante porque Moscovia no existía cuando Ucrania ya era un principado. Y ayer dijo Putin que en realidad no hay ninguna razón para que Ucrania sea independiente. Un país que existía antes que existiera él. Ya estuve yo primero, Sí, como sí. los vascos le dicen a los españoles. Nosotros somos anteriores a ustedes. Contame desde lo emocional, con todo respeto, ¿no? Los mayores, iba a decir los viejos, los mayores ucranianos, qué sé yo, los padres de ustedes que viven acá o viven en la diáspora, ¿qué dicen? ¿Cómo se sienten? Porque son conscientes de esto, porque hoy día los medios de comunicación, vos prendés un televisor y todos los días ves los camiones, los tanques, los camiones de tanques, ¿viste? ¿Qué dicen? ¿Qué? Por Ucrania pasó Napoleón cuando fue a Rusia, hizo bolsa a Ucrania, pasó Hitler con los alemanes cuando iba camino a Moscú. Pasó por Polonia. Así que este ruido de camiones, tanques pasando, ya los conocen. La diáspora, somos 17 millones de ucranianos fuera de Ucrania. Son 47 en Ucrania millones, 17 fuera de Ucrania. ¿Cuál es el país que más tiene? Estados Unidos y Canadá. Después Australia, después nosotros. ¿Nosotros 200.000? Nosotros tenemos, no más, nosotros argentinos, descendientes de Ucrania, debemos estar un poco más de 400.000. Vos pensás que los primeros ucranianos llegaron acá hace 120 años, 1897. El norte, ¿no? Misiones. La madera, ¿no? Misiones, la madera, fueron a parar. Los gringos. Claro, son toda la gente que habita Misiones, Chaco, Corrientes, norte de Corrientes. ¿Por qué? ¿Porque allá había bosques? Había bosques, le daban la tierra para que la limpiaran. No, fue una cosa... Fue durísimo. Mis abuelos me contaban, mis padres me contaban. Fue muy duro llegar acá sin nada, trabajar. Contribuyeron de alguna manera, estudiando, trabajando al crecimiento de este país. ¿Tenés familia allá? Tengo familia, tengo amigos, tengo profesionales muy amigos, tengo gente que entrené. Nosotros funcionamos acá en Buenos Aires como un centro de entrenamiento. Nosotros hemos entrenado 3 neurocirujanos ucranianos. Bueno, no podía ser de otra manera. Vos dijiste, para mi país lo voy a hacer porque ¿cómo no le voy a dar este avance de la tecnología, ¿no es cierto? Lo hice con chinos, lo hice con... ¿Arrancaste yendo a Kiev? Sí, fui a Kiev, fui a Lviv. ¿Y cómo estaba? Preciosa, es una ciudad hermosa, es una ciudad verde, la ciudad verde de Europa, es una ciudad toda verde. En invierno es duro porque mucha nieve, pero en primavera, en invierno, en verano es precioso. ¿Y desde el punto de vista del profesionalismo de los médicos, cómo te encontrás? Bien, están en Europa. Entonces, de alguna forma, sobre todo estos últimos 30 años han pegado un salto gigantesco. Ucrania es independiente nuevamente de 1991. Claro. Estos 30 años son pocos años, ¿no?, de independencia, claro. Claro. Bueno, 89 el muro, antes 91 el reconocimiento, eso me decís. Antes era RSS. Sí, claro. Y este hombre es heredero de Boris Yeltsin, un hombre que ya no podía más, no quería más. Claro. ¿Y con Gorbachov cómo era la cosa? Bueno, Gorbachov fue el que, ¿te acordás que se disolvió? La perestroika, ¿no? Él tuvo los números y vio que Rusia estaba quebrada. La carrera armamentista quebró a Rusia y vio que no cerraba nada. Así que él fue el que firmó. Porque importa mucho, ¿no? Claro, sí, no, por supuesto. Vos pensás que te acordás que antes existía algo que se llamaba Guerra Fría. Sí, claro. ¿Te acordás de eso? Sí. Bueno, y te acordás lo preocupados y lo mal que estábamos todos. Claro. ¿No? Reagan. Cayó el muro, cayó la Unión Soviética, se independizaron todas esas naciones que había, entre ellas Ucrania, muchas también del Cáucaso, muchas naciones se independizaron, y buscaron su forma, Ucrania, por el voto de la gente, masivamente se volcó a querer integrar la Comunidad Económica Europea. Y un paso posterior de eso fue que le invitaron a ser parte de la OTAN. Y eso hasta ahí... Che, y no porque quieran a los ucranianos, sino porque estratégicamente es un lugar maravilloso. Y sí. Ponerle un tanque arriba de la península de Crimea no es poca cosa, ¿no es cierto? No es poca cosa. Y vos pensás que poca gente sabe. ¿Vos sabés cuál es el país más grande de Europa? Francia. Rusia. Rusia es Europa y Asia. Rusia Eurasia, es Eurasia. Lo que era Eurasia, ¿te acordás? Sí, claro. Ahí están los Urales, pero estos siguen del otro lado. Sí, claro. Francia es el país. ¿Sabés cuál es el segundo más grande? Ucrania. Ucrania es el segundo país más grande de Europa. Fíjate, también entender un poco la geopolítica y la política, ¿no? ¿Y hoy económicamente cómo está? Más allá de esto. No, más allá de con esto está muy mal, porque todos los recursos han ido para armarse, digamos.
Económicamente está tratando de salir, exporta mucho grano, mucha soja. Porque llanura, ¿no? Tiene, claro, unas llanuras, las famosas tierras negras de Ucrania. En algún momento competíamos con Argentina, que nosotros tenemos nuestra pampa y ellos tenían. Son muy similares Ucrania y Argentina. Quizás el pueblo ucraniano sea un poco más melancólico debido a todas estas guerras y todo ¿Cómo es el esto. ucraniano desde el punto de vista religioso? ¿Ortodoxo, cristiano? El 80% es ortodoxo. Cristiano. Cristiano. Creo que son cristianos todos, pero unos son ortodoxos. Y otros católicos Que apostólicos. respondían a Constantinopla, ¿te acordás? Sí, A claro. viejo Bizancio. Claro. Y otros son católicos orientales que responden al Papa. Ajá. Es la Iglesia uniata, la Iglesia de la Unión, digamos. Es un pueblo que para resistir todo lo que tuvo que resistir, vos fíjate que en el comunismo las iglesias fueron perseguidas y todas estas iglesias de alguna forma persistieron, no pudieron ser totalmente cerradas, hasta que con la independencia volvió todo A resurgir. No, El sábado pasado estuviste en Palermo. en Palermo. Me llegó una gacetilla, no de parte tuya. Yo te la mandé porque dije, hoy, mirá dónde va a estar Pedro Lilic, ¿no es cierto? ¿Cómo estaba la gente, no? Porque convocaron a un montón de ucranianos. Sí, éramos más de 300, 350 más o menos ucranianos residentes en la ciudad de Buenos Aires. ¿Pudiste expresarte? Sí, claro, hubo mucha gente de la política, de diversos partidos, diputados, hubo gente del clero ucraniano, de todas las 20 instituciones que componen la federación que yo soy presidente. Pudimos expresarnos con mucha lástima, con mucho llanto, ¿no? Pudimos abrazar. Con impotencia. Claro, una impotencia terrible. Ahí vos sabés que hay un monumento a un poeta ucranio, Taras Shevchenko, que es una figura mundial, que erigimos en la ciudad de Buenos Aires hace 52 años. Y es un lugar donde vamos frecuentemente, tipo peregrinación, ¿no? Vamos ahí todos. Hicimos un abrazo solidario alrededor del monumento como si estuviésemos abrazando Ucrania. Un momento lindo, duro, pero lindo. Pero bueno, yo llevo 10 años al frente de esta federación y me tocó de todo. Me tocó la revolución de la dignidad, donde murieron las 100 personas esas, y recuerdo que íbamos con velas enfrente de la embajada de Ucrania a recordar a estos héroes. Ahora vamos por esto. Es duro, la historia universal. Día a día, ¿no? Te levantás a la mañana y decís, ¿qué pasará, no? Esto es terrible, porque aparte por las diferencias horarias te llaman de todos lados y es duro. ¿Cuál es el país que crees que más respalda a Ucrania en este momento a nivel mundial? Hoy Estados Unidos respalda más a Ucrania, Inglaterra respalda mucho a Ucrania, Polonia, por razones estratégicas, es el próximo que cae, las repúblicas bálticas respaldan mucho, Francia está respaldando mucho. Macron está haciendo esfuerzos. Macron, bueno, es el presidente intempore ahora de la Comunidad Económica Europea, así que está realmente seriamente comprometido. Ha hecho esfuerzos, venido. Ahora es increíble que en la época del teletrabajo tengan que viajar, ir y reunirse todavía, ¿no? Del Zoom. Cuando con estas Vos operás a 14.000 kilómetros. Sí, uno debería levantar el teléfono y con el Zoom ponerse de acuerdo, muchachos. No tiene sentido que una sola vida, uno que lucha todos los días paciente por paciente para que no se muera. Yo no puedo entender cómo puedan morirse 14.000 personas. Bueno, me sacaste el final. Porque yo iba a decir, vos que luchás tanto por salvar vidas, me imagino cómo te debes de sentir cuando presuponés que posiblemente haya un número tan espantoso como el que estás relatando, ¿no? Sí, es increíble. Te voy a contestar con una frase de una poetisa nuestra. Nos pueden sacar cualquier cosa, pero no nos van a sacar la esperanza. Tenemos esperanza todavía, tenemos esperanza de que predomine de alguna forma la razón. Nosotros con el corazón deseamos que predomine la razón y que esto pare, y que se sienten todos y que repartamos los tantos y esto se calme. No hay sentido. Siglo XXI, no tiene sentido esto. Sí. Todo lo que ha avanzado la humanidad... Claro, hay que tener en cuenta, Pedro, que cuando vos analizás todo, decís, claro, el armamento también es un negocio en el mundo, ¿no? Claro. Lo pensás, decís, claro, hay que vender armas, ¿eh? Sí, ya lo hay sabemos. Que vender, eso es así. Ya lo Lamentablemente sabemos. Es así, sí. ¿No es cierto? Como vender droga, como vender tantas otras cosas. Ojalá esta media horita sirva para que los que nos están viendo, no solamente aquí en Argentina, sino en toda América, sepan de qué se trata esta historia terrible que está padeciendo y viviendo Ucrania, desde el relato sincero, desde el relato claro del doctor Pedro Lilic, con quien me hubiera encantado hablar de salud, porque como vos bien sabés, soy casi médico.
Pero hace maravillas realmente con sus manos. Hay una esquina muy linda de Buenos Aires, Avenida Libertador y Coronel Díaz. Tomate un café y serenate, después de una operación. ¿Cuánto dura una operación de...? Mía, y más o menos, un promedio será 2 horas. 2 horas, qué lindo cuando salís y decís, está sí. todo bien, ¿no? Sí, peleamos por la vida de la gente, la verdad que sí. Y te aprovecho en tu nombre a agradecer a todos los argentinos que me han llamado, me llaman, me paran por la calle, los vecinos, todos expresándonos nuestra solidaridad. Yo estoy por Ucrania. ¿Está bien? Gracias, Pedro. Chao. Un abrazo. Gracias. El doctor Pedro Lilic. Bueno. Parque Pilar. Vení a vivir un momento único y disfrutar del mejor entretenimiento para todos los pilarenses. Descubrí un bosque increíble, divertite en las nuevas atracciones y recorre el espacio gastronómico. Te esperamos miércoles, jueves y domingos de 17 a 22 horas y los viernes y sábados de 17 a 23 horas en Honorio Porredón 2151 Villarrosa. La entrada es libre y gratuita. Podés reservarla en parquepilar.gov.ar. No te lo podés perder. Pilar, presente con futuro. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, los horarios y ese tiempo para amar. Pero hay cosas que no cambian, como esa promesa de estar. Podés asegurar el auto, la casa y Firulais, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos, para no dejar de cambiar. Rus, seguros para cambiar. La Santé tiene todo lo que buscas. Entrá a nuestra tienda online farmaciaslasanté.com.ar para recibir en tu casa o retirar en nuestros puntos de venta. La Santé, siempre con vos.